y también comentarles que es sumamente importante este esquema para poder entender la propuesta de esta carta, ¿no? Una de las cartas, una de las cartas de Pablo, que ha tenido distintas formas de ser leída en su historia, en su historia interpretativa, y también ha sido una de las cartas que ha sido también objeto de ciertas críticas, porque Pablo no se pronuncia explícitamente sobre la esclavitud, ¿no? Recordemos que Onésimo era un esclavo, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las observaciones o de las críticas que se le ha hecho a esta carta respecto de por qué Pablo no se pronunciaría en relación con esa práctica, en ese contexto. Pero esa es una forma de afrontar el texto. Voy a destacar otra forma, o sea, voy a presentar otra forma que podría ayudar también a entender otros aspectos de la carta. Primero decirles que esta es una de las cartas probablemente escrita a dos manos, ¿no? Probablemente escrita a dos manos. Cuando digo a dos manos, por una parte está la mano de Pablo, es una carta escrita por Pablo, pero también es probable que tenga la mano de Timoteo. Así que Timoteo también haya intervenido en la redacción de este texto. Ahora, el texto propiamente tal, como ustedes se fijaron, tiene 25 versículos y en verdad es algo así como una especie de misiva, ¿no? Es decir, de carta corta, breve, que trata un problema específico. Precisamente por tratar de un problema específico, que en este caso es, ¿cierto?, la solicitud de Onésimo a Pablo para que interceda por él ante Filemón, han hecho que esta carta sea entendida como una carta privada, una carta privada. Pero vamos a ver que es mucho más que una carta privada. Bueno, hay alguien, parece que tiene el micrófono abierto y escucho los sonidos del lugar donde está. Si pudiésemos tener los micrófonos apagados, se los agradezco mucho. Me parece que Pablo tiene... ahí sí. Gracias, Pablo. Bueno, entonces es una carta probablemente entonces escrita a dos manos, por una parte Pablo y por otra parte Timoteo. Es una carta escrita durante el encarcelamiento de Pablo. Nosotros tenemos en la Biblia, por lo menos señalado en el libro de los Hechos, 3 encarcelamientos que Pablo vivió, 3 momentos en que él estuvo encarcelado por algún motivo. Sin embargo, hay encarcelamientos de Pablo que no están registrados en los textos del Nuevo Testamento, y es posible que este encarcelamiento, el encarcelamiento que sería la situación en la que se encuentra Pablo cuando escribe este texto, no corresponda a los encarcelamientos que nos narra el libro de los Hechos. Y esto porque en este encarcelamiento Pablo está acompañado por Epafras, ¿no? Entonces, es probable que sea un encarcelamiento entonces no registrado, sino solo en este texto, solo en el trasfondo de este texto, y que sería un encarcelamiento que Pablo vivió en Éfeso. Recordemos que Pablo estuvo alrededor de 3 años en Éfeso, y es un tipo de encarcelamiento que Pablo vive, pero no riguroso. No es un encarcelamiento riguroso que implica, cierto, no solo privar a la persona de libertad, sino que incomunicarla, es decir, no tener contacto con nadie de afuera, no poder ser visitado, y menos escribir, ¿no? En este encarcelamiento Pablo tiene la libertad de escribir y de ser visitado. Entonces, es probable que sea un encarcelamiento no estricto, no riguroso, y que podríamos más bien calificar como, más que encarcelamiento, como una especie de retención. Pablo está retenido, pero no se le priva ni de recibir visitas, ni tampoco se le priva de escribir y enviar correspondencia a personas que lo van a ver y llevan esa correspondencia.
Entonces una especie de prisión más laxa, ¿no? Es decir, más con ciertas libertades. Entonces, estos elementos han permitido que la carta sea fechada entre los años 53 al 56, aunque más cercano al año 56, como fecha probable de su redacción. Ahora, otra característica del texto, que a pesar de ser corto y de ser un texto ocasional, ¿cierto? Es decir, que responde a una situación específica, vuelvo a decir, la solicitud de Onésimo para que interceda por él, um, interceda ante Filemón por él, es un texto muy cuidado, y por eso que algunos piensan que este texto tiene una doble mano, ¿no? Es decir, la de Pablo y la de Timoteo, porque el texto está muy bien elaborado. Son 25 versículos, pero están muy bien elaborados. Y precisamente la estructura de la carta da cuenta de eso, ¿no? Que es una estructura típica en la redacción de textos de la época. No es típica para nosotros, porque nosotros en general cuando escribimos en las culturas occidentales, ¿cierto? En nuestra cultura escribimos bajo la idea de un pensamiento lineal, ¿no? Es decir, comienza en un punto y llegamos finalmente a otro, avanzando, ¿cierto? Desde un lugar hasta el final, y siempre suponemos que al final está, ¿cierto? Lo que se quiere decir, ¿no? Es cierto, una especie de lógica más bien lineal, ¿no? Primero algo, decimos primero algo, luego decimos otra cosa, la tercera cosa, y al final vendría algo así como la conclusión, un pensamiento lineal. Pero en el contexto de Pablo, y mucho antes también de Pablo, hay otras formas de escribir, hay otras formas de elaborar ideas. Y corresponde a este tipo de estructura que se conoce como estructuras quiásticas, donde el tema del texto no está al final, ni está al inicio, sino que está al centro del texto. Hay muchos textos de la Biblia que están escritos en base a esta lógica, y es muy importante reconocerla para poder interpretar bien lo que el texto quiere decir, ¿no? Identificar la estructura. Por ejemplo, hay un evangelio que está elaborado casi todo en base a esta estructura que se llama estructura quiástica o concéntrica, si ustedes quieren, que es el evangelio de Marcos. Ahora, este pequeño texto está elaborado entonces en base a esta estructura, lo cual da cuenta que no es un texto meramente escrito, eh, digamos, de manera espontánea o rápida, sino que está escrito con un cierto cuidado. Y eso subraya entonces la importancia del tema, la importancia de lo que trata el texto. Justamente la estructura da cuenta de la importancia del tema que se quiere tratar. Y el tema justamente tiene que ver con la afirmación de la fraternidad cristiana, el valor de la comunidad, ¿no? De vivir en comunidad o de ser hermanos y hermanas, ¿no? Y la pregunta, ¿qué significa ser hermanos y hermanas? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué cuando ingresamos a una comunidad cristiana comenzamos a hablar entre nosotros de hermanos? Entonces ustedes podrían decir, bueno, es que ahora estamos en una familia, en una nueva familia, o también podríamos decir, porque Dios es Padre y nosotros somos sus hijos, y entre los hijos somos hermanos, ¿cierto? O sea, podríamos utilizar esa lógica. Pero la noción de hermandad, o de hermano, o de hermana, el concepto de fraternidad cristiana, quiere decir mucho más, ¿no? Deberíamos pensar ese lenguaje, deberíamos reflexionar ese lenguaje. Es decir, ¿qué significa llamar a otro hermano? ¿No? ¿Qué significa? ¿En qué relación me pone con él cuando yo le digo al otro hermano o hermana? ¿En qué relación me pone con él? ¿En qué compromiso me sitúa la expresión hermano y hermana? ¿En qué compromiso me sitúa cuando me relaciono con el otro? ¿No? Si cuando yo le digo al otro hermano. ¿Y qué connota ese lenguaje en mi relación con el otro, en mi relación con la otra? Y esto es lo que la carta, a lo largo de todos sus 25 versículos, explora muy cuidadosamente, muy cuidadosamente. Entonces, el problema que aparece en la carta, el problema concreto, que es en este caso, ¿cierto?, la situación de Onésimo, un esclavo, y voy a explicar una hipótesis de por qué Onésimo está lejos de Filemón,
hay que enmarcarlo en el contexto entonces de la comunidad cristiana. ¿Qué significa ser parte de una comunidad cristiana? Bueno, entonces, la elaboración, ¿cierto? La estructura de la carta da cuenta del valor de su tema. La carta, entonces, es una verdadera ilustración, una ilustración viva, ¿no? Una ilustración viva de lo que significa la fraternidad cristiana. Viva porque vamos a aprender a pensar el valor de ser hermanos y hermanas a la luz de una situación. Esta situación, ¿cierto?, es el reencuentro entre Onésimo y Filemón. ¿No? Entre Onésimo y Filemón. Esta situación vivencial es la que da ocasión para pensar en la fraternidad cristiana. Y yo creo que eso es muy importante porque cuando pensamos en qué significa ser hermanos y hermanas, no se trata de especular sobre eso, sino que parece que ser hermanos y hermanas está referido a situaciones prácticas, situaciones de vida, acciones, formas de relacionarnos con los otros, ¿no? Y no, ¿cierto?, una teoría sobre nuestros vínculos, ¿cierto? Sino que más bien acciones, ¿no? Referidas a acciones, referidas a sentimientos, actitudes frente al otro. Y aquí entonces tenemos una situación que va a ir subrayando ese elemento de las actitudes, de los valores, de los compromisos en relación con el otro. Bueno, aquí está entonces la estructura quiástica de esta carta y voy a explicarla un poquito. ¿Qué significa estructura quiástica? Significa entonces que, en primer lugar, la temática que quiere, sobre la cual se está reflexionando está siempre al centro del texto, es decir, en el verso 16, y por eso está marcado con esta X, ¿no? Y a partir de aquí se organiza todo el resto del contenido en base, ¿cierto?, que puede ser en base a relaciones de oposición o en base a relaciones de semejanza. Por ejemplo, a saludos, ¿no? Eso, ¿cierto?, tiene una semejanza con A', que está al final del texto, que es saludos y despedidas. Luego B, acciones de gracias, de los versos 4 al 7, y luego B', nuevamente, ¿cierto?, aquí aparece la oración de la comunidad por Pablo y visita en un contexto también digamos, doxológico, ¿no?, de alabanza, de acciones de gracias. Entonces, lo que se dice acá, de algún modo se reitera acá con matices nuevos, ¿no? Con matices nuevos. Luego tenemos C, la nueva relación de Pablo-Onésimo, es decir, en C, los versos 8 al 15, hay una presentación de la relación que Pablo establece con Onésimo. Recordemos, ¿cierto?, que lo considera un verdadero hijo, y la intercesión que hace Pablo ante Filemón, ¿no? Entonces aparece ahí. Y luego en C' aparece, pero ahora la relación de Pablo con Filemón, ¿no? Entonces, lo que encontramos en C se reitera, ¿cierto?, en C', pero ahora, ¿cierto?, al inverso. No de Pablo con Onésimo, sino que de Pablo con Filemón. Bueno, y todo esto gira entonces alrededor de la afirmación de la fraternidad cristiana en el verso 16, ¿cierto?, que dice, ¿cierto?, ya no como a esclavo, sino como a algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona, ¿cierto? Es decir, como persona concreta y como hermano en el Señor, ¿no? Entonces vamos a reflexionar en eso. Bueno, entonces quiero señalar algunas cosas aquí importantes en relación con esto. Si observamos el saludo, ¿cierto?, los primeros 3 versículos, digamos que hay cierto, en el saludo, Pablo señala, y siempre entonces pensemos todo lo que dice el texto en clave de fraternidad, ¿no? En clave, Pablo está reflexionando sobre la fraternidad, sobre qué significa ser hermanos y hermanas. Y eso va a aparecer a lo largo del texto señalado de distintas maneras, ¿no?, con distintos gestos, distintas formas de ir aproximando el tema de la fraternidad a lo largo de la carta. Digamos, entonces una de las cosas es que hay que poner atención aquí entonces en ese elemento, ¿cierto? Hay que poner atención a lo largo de la lectura del texto
en cómo Pablo va poniendo esas marcas a lo largo del texto que van destacando poco a poco la dimensión de lo fraterno, de lo fraternal, de la relación con el otro, ¿no? Así hay que leer el texto, y se los recomiendo leer así. A lo largo de todo el texto hay gestos constantes en relación a lo fraterno, a la fraternidad, a nuestras relaciones, al tipo de relaciones que debe caracterizar la comunidad cristiana, ¿no? También observemos que en el saludo, Pablo no busca dar órdenes. Dice, ¿cierto?, que él podría tener todas las razones para dar órdenes, para darle orden, una orden a Filemón, pero no lo va a hacer así. No lo va a hacer así, sino que Pablo va a apelar a otra cosa, no a las órdenes. Entonces, ojo, el hecho de no posesionarse ante Filemón sobre la base de la superioridad, sino que sobre la base de otros valores, que es la solicitud, la exhortación, ¿cierto? Y no la jerarquía, destaca entonces ya en el saludo este elemento de la fraternidad. ¿Qué significa la comunidad cristiana? Ya aparece un gesto que subraya la naturaleza de la fraternidad, la naturaleza de la comunidad cristiana, ¿no? No te daré órdenes, sino que más bien le solicita como un igual, como un hermano, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Ahora, hay una cosa importante que destacar, y es que algunos han querido leer este texto como una carta privada, ¿cierto? Y uno la lee y uno, esto es una carta privada. Pablo le escribe a Filemón sobre un tema que les afecta a ellos. Sin embargo, hay que recordar que Pablo habla a una iglesia que se reúne en casa, a una comunidad que se reúne en la casa, y que es probable que sea la casa de Filemón, ¿no? Recordemos que hay una conexión entre la iglesia de Filemón, la iglesia en casa, de la cual probablemente Filemón tiene una especie de liderazgo. Filemón es una persona incluso que tiene unos ciertos recursos y se reúnen ahí. Recordemos, cierto, que el texto de Colosenses también alude a ese contexto de casas, de iglesias en casa, iglesias domésticas. ¿Sí? No iglesias que se reúnen en templos, porque no existen templos propiamente tal en esta época. Las comunidades cristianas se reúnen en hogares, en casas. Y este sería el caso de Filemón, ¿no? Este sería el caso. Filemón participa de una comunidad en casa, probablemente la suya, una comunidad en casa. Esto hace que la carta a Filemón no sea una carta privada, no sea una carta solamente que afecta o que apela a la figura de Filemón, a una situación particular de Filemón, sino que está apelando a la comunidad donde Filemón también se reúne, a esta comunidad, a esta iglesia en casa. Por lo tanto, la carta estaría tratando un tema que no se queda en las relaciones privadas, por ejemplo, en la relación de Filemón con Onésimo, sino que está hablando sobre la fraternidad cristiana, la comunidad cristiana. Y es por eso que algunos intérpretes, y a mí me parece, y al leer la carta, a mí yo estoy de acuerdo con esa tesis, que es una carta eclesial. Es una carta eclesial porque está hablando de una comunidad que se reúne en casa, de la cual forma parte Filemón, y la reflexión que hace esta carta es en el contexto, entonces, es en el contexto de la comunidad, ¿no? La fraternidad cristiana. Entonces, Pablo en el saludo destaca, por ejemplo, la disposición a servir, ¿cierto? Destaca, por ejemplo, la disposición a servir, pero la falta de libertad que impide, ¿cierto?, ejercer ese servicio. También Pablo va destacando a lo largo de la carta, y ya eso aparece en el saludo, las distintas, mencionando un conjunto de personas y los vínculos que él tiene con ellas, ¿no? Al inicio de la carta y al final, Pablo menciona, como no lo hace casi nunca en sus cartas, menciona con detalle una cierta cantidad de personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque las quiere saludar simplemente? ¿O porque al mencionar a todas esas personas, justamente lo que quiere destacar Pablo es la relación,
que tiene con ellas, ¿no? La relación que esas personas tienen con él y las relaciones que él tiene con esas personas. Es decir, la mención de distintas personas ya en el saludo y también en el saludo y la despedida de los versos 23 al 25 es otro gesto que vuelve a destacar esta dimensión de la fraternidad y los vínculos, la relación de unos con otros. Entonces, destaca aquí las distintas relaciones con sus colaboradores y comienza entonces a subrayar la fraternidad de la fe como la prioridad, ¿no? Lo prioritario, ¿no? Lo prioritario es la fraternidad de la fe. Es decir, no son nuestras relaciones, nosotros podemos tener distintas formas de relacionarnos, ¿cierto? Distintas formas de estar en contextos de relación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este texto, Onésimo es un esclavo de Filemón. Y en esta época, la esclavitud, tener esclavos, era una práctica, ¿cierto? Era una verdadera institución social y cultural. Y esa es una forma de relación, ¿no? La relación que yo tengo como amo con mi esclavo. Pero en la carta, lo que va haciendo Pablo es darle prioridad a otro nivel de relaciones, que sería un nivel de relaciones que viene a resignificar este otro nivel de relaciones, que es, por ejemplo, la relación entre un amo y un esclavo. Y esas relaciones prioritarias son las relaciones las relaciones que tenemos como hermanos y hermanas, ¿no? Como hermanos y hermanas. Ahora, recordemos entonces que frente a esto es importante preguntarse cómo puede afectar, imagínense ustedes, si la iglesia se reúne en casa, en nuestras casas, cómo ese hecho de hacer iglesia, hacer comunidad en casa, puede afectar las relaciones al interior del hogar, al interior de la familia, entre los hijos y los padres, los padres, ¿cierto? Y los trabajadores. Recordemos que en este contexto, ¿cierto? La familia es una familia un poco más amplia, como la que conocemos hoy día. ¿Cómo puede afectar el que la iglesia sea, que la casa sea la iglesia y la iglesia sea la casa, ¿no? Incluyendo entonces también a los esclavos, incluyendo a los esclavos. Por eso es importante no quedarse con que esta carta sea una carta privada, porque entonces el problema se resolvería en lo privado, ¿no? En lo privado. Bueno, Onésimo recibe, Filemón recibe a Onésimo y soluciona sus problemas, y se queda en un problema privado. Pero lo que hace Pablo aquí es apelar más bien a las relaciones que nosotros tenemos ahora gracias a nuestra fe, las relaciones como hermanos y hermanas en Cristo. Y si la iglesia se reúne en la casa, entonces ese tipo de relaciones deben permear el resto de nuestras relaciones. A eso va a apelar Pablo aquí cuando luego, es cierto, se dirija a Filemón para que reciba a Onésimo, ¿no? Para que reciba a Onésimo. No en este contexto de amo y esclavo, sino en este contexto de la fraternidad cristiana, de la comunidad de la fe. Bueno, luego está la acción de gracias, y en la acción de gracias se vuelve a repetir el esquema común del saludo que se conocía en la época, pero en la acción de gracias, otra vez, ya en la acción de gracias, antes de ir directamente entonces al tema, al tema de la carta, nuevamente aparecen gestos de lo fraterno, gestos, valores del ámbito de la fraternidad, de las relaciones de unos con otros. Por ejemplo, el amor en el verso 5, la comunión en el verso 6, la compasión en el verso 7. En la NBI no se deja ver claramente eso, pero en la Biblia de Jerusalén sí, la compasión, el amor, la comunión. Entonces ya en la acción de gracias, Pablo anticipa esas virtudes que deben caracterizar, ¿cierto?, a la comunidad cristiana. Y anticipa las virtudes, ¿cierto?, que él requerirá de Filemón. Cuando entonces le pida que reciba a Onésimo otra vez. Las virtudes del amor, de la comunión y de la compasión. Y se destaca ya en la acción de gracias una palabra sumamente importante, que es la palabra hermano.
hermano y hermana, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué significa? Vuelvo a reiterar, que nosotros nos refiramos unos a otros como hermanos. Es simplemente un lenguaje social, ¿cierto? Es decir, como estamos en el ámbito de una comunidad religiosa y en el ámbito de las comunidades religiosas nos referimos así uno a otro, entonces yo aprendo ese lenguaje para relacionarme y para integrarme a una comunidad. Pero a veces no entendemos el significado, ¿no? Deberíamos pensar, y voy a decirlo de esa manera, espero que no suene tan fuerte, pero deberíamos pensar si soy digno de usar ese lenguaje. No porque digno, no en el sentido de si soy creyente o aceptado a Cristo, no. Si entiendo el valor de ese lenguaje, si entiendo que decirle al otro hermano y hermana no es simplemente un lenguaje de integración social, sino que es una forma de aceptar relacionarme con el otro. Es una forma de comprometerme con el otro, de tratar al otro, de referirme a él, ¿no? No siempre pensamos en eso porque nosotros nos acostumbramos a usar un cierto lenguaje al interior de las iglesias, pero que no le hemos tomado a veces el peso, no nos hemos detenido a pensar en lo que ese lenguaje quiere destacar, quiere subrayar. Entonces, aparece ya en la acción de gracias esta palabra sumamente importante, hermano, hermano, ¿no? De hecho, Pablo le va a pedir a Filemón que trate a Onésimo como un hermano. ¿Qué significa eso? Bueno, y luego viene el asunto central, ¿no? El asunto central del texto, que sería entonces la afirmación de la fraternidad cristiana. Acá está entonces el motivo fundamental de la carta. Pablo entonces está preparando el terreno de manera muy cuidadosa, ¿no? A lo largo de la carta, algo así como ir poco a poco sembrando la temática, sembrando o poniendo los ingredientes, ¿cierto? De este, digamos, de este tema, que sería el tema de la fraternidad, lo fraternal, ¿cierto? Ser hermanos y hermanas. Ahora, vuelvo a destacar, Pablo renuncia a usar las jerarquías. Y ya eso nos habla de qué significa la comunidad cristiana. Una renuncia a usar las jerarquías propias de las convenciones de honor de la época. En la época de Pablo, el reconocer las jerarquías, sin la diferencia de uno con otro, siempre hay alguien que está por sobre otro, y hay que respetar esa jerarquía y tratar al otro según esa jerarquía, las convenciones sobre el honor, ¿no? Pablo aquí derechamente las deja fuera, ¿no? Deja fuera esa convención, incluso en el texto dice, yo podría apelar a eso, apelar a mi situación jerárquica respecto de Filemón. Recordemos que él incluso destaca aquí que Filemón ha llegado a la fe gracias a él. Entonces Pablo podría apelar a eso y ordenarle simplemente a Filemón que reciba a Onésimo. Pero Pablo renuncia precisamente a las jerarquías propias de las convenciones de honor de la época, porque lo que se está destacando aquí es la fraternidad, y al interior de la comunidad cristiana no pueden haber jerarquías, ¿no? Bueno, aquí entre paréntesis, que es interesante lo que ocurrió con las comunidades anabautistas en el siglo XVI. Yo creo que esto lo he dicho en algún momento, pero tal vez no todos lo han escuchado. Las comunidades anabautistas en Europa, básicamente, cuando recordemos que es en un contexto donde las personas debían ser tratadas según su dignidad, ¿no? Si era el rey, si era un noble, había que tratarlo con la dignidad que merece un noble, si era, cierto, un sacerdote, con la dignidad que merece un sacerdote, si era un teólogo, con la dignidad que merece un teólogo. Es decir, las personas se trataban unas a otras según su digamos, su estatus, ¿no? Su estatus. Pero en las comunidades anabautistas, cuando alguien se integraba a la comunidad de fe porque abrazaba la fe de Jesús y se integraba, entonces ese trato que se vivía en la sociedad de inclinar la cabeza ante el noble o ante el monarca, o si pasaba el sacerdote, bajar la mirada y saludarlo, o si pasaba el teólogo, rendirle pleitesía, ¿cierto? Porque ahí va una persona con una cierta superioridad.
Bueno, cuando estas mismas personas, por ejemplo, un sacerdote, un teólogo, se integraba a la comunidad, a las comunidades de fe anabautistas porque abrazaban otra comprensión de la fe de Jesús, no se rompía ese lenguaje, es decir, ese lenguaje ya no existía. ¿Cuál era el lenguaje que entonces se usaba para referirse unos a otros? Hermanos y hermanas. ¿Sí? Hermanos y hermanas. Ya no se hablaba del teólogo, del sacerdote, del rey, del noble, sino que simplemente si ese noble abrazaba la fe de Jesús y se integraba a la comunidad cristiana, es el hermano o es la hermana. Y el lenguaje entonces que se utilizaba, este lenguaje, era signo de que aquí no había jerarquía. Aquí no funciona el lenguaje de la jerarquía, no funciona la convención, las convenciones propias del honor, ¿no? Del honor, porque aquí somos hermanos y hermanas. Entonces, en las comunidades cristianas ya se empieza a desplegar, ¿cierto?, lo que hoy día pensamos para la sociedad en general, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el tema de la igualdad, de la dignidad, son valores que las comunidades cristianas, ¿cierto?, del primer siglo, segundo siglo, el siglo XVI, ya comenzaron a vivir dentro de su propia experiencia comunitarias. Entonces Pablo renuncia a las jerarquías, no ordena, sino que apela a la compasión, no ordena, sino que exhorta, solicita. Entonces Pablo hace primar el tipo de relación que debe ser propia de una comunidad de amor. El tipo de relación que debe ser propia de una comunidad de amor, que no es entonces la orden de un superior a un inferior, sino que es la relación de amor que podemos establecer unos con otros. Y es el amor, podríamos decir, el que entre comillas, nos obliga, ¿no? No es una orden, es el amor, el que hace que tendamos al otro, tendamos a responder al otro, a la necesidad del otro o a lo que el otro puede estarle faltando. En el verso 10 hay un juego interesante, y aquí recordemos que se está abordando el problema propiamente tal de Onésimo. En el verso 10 hay un juego con el nombre de Onésimo. Ustedes saben lo que significa Onésimo. Significa útil. Eso significa el nombre Onésimo, útil. Y Pablo hace un juego con el nombre Onésimo, ¿no? Juega con la idea de que Onésimo antes era un extraño y ahora se ha convertido en un hijo, en el verso 10. Luego dice, era inútil y ahora, ¿cierto?, es servicial. Juega con el nombre Onésimo, ¿no? Para destacar que Onésimo entonces, digamos, ha conocido la fe de Jesús y entonces eso ha transformado también su situación y su condición. De extraño a hijo, de persona que de inútil a servicial. Bueno, ahora aquí hay un punto interesante porque hay varias tesis de cómo conoce Pablo a Onésimo, ¿no? Hay varias interpretaciones, que Onésimo puede haber estado preso porque era un esclavo fugado y entonces había caído preso por fugitivo. Pero hay una, digamos, una explicación sobre esto que es bastante interesante y que consiste en decir que consiste en que Onésimo habría sido enviado por Filemón, habría estado a cargo de los negocios de Filemón y habría sido enviado justamente para llevar a cabo un negocio. Le habría ido mal y habría perdido los recursos de Filemón, ¿no? Habría perdido los recursos que le entregó Filemón para invertir en ese negocio. Y entonces, producto de eso, digamos, se llena de temor, de preocupación, y decide no volver a la casa de Filemón, ¿no? Decide no volver a la casa de Filemón. Esa habría sido la razón de por qué está ahí. Y es posible que Onésimo haya conocido a Epafras, ¿no? Y es a través de Epafras que Onésimo llega, ¿cierto?, a Pablo, ¿no? Y se entera de que Pablo, ¿cierto?, conoce a Filemón y le pide interceder, que era una práctica también de la época que los esclavos, porque por alguna razón se habían alejado de los amos, ¿cierto?, por temor al castigo, por temor a las consecuencias de no haber obrado bien, porque los esclavos no tenían ningún derecho en esa época, no podían reclamar, el castigo era parte legítima de un amo hacia un esclavo. Es posible que le haya pedido entonces a Pablo que interceda por él,
porque sabía que lo conocía, y esto también era una práctica común de la época, que los esclavos le pidieran a un amigo del amo que intercediera por él. Puede ser esta una explicación de cómo entonces conoce Onésimo a Pablo. Recordemos que Pablo tiene derecho a visitas, tiene derecho a que alguien lo vaya a ver a la cárcel, porque no es un presidio riguroso. Bueno, entonces el verso 16 habla entonces de que no se trata ahora de verlo como un esclavo, sino como un hermano. Y aquí hay cuestiones bien interesantes en el lenguaje que utiliza Pablo cuando en el verso 16 le dice, ya no como un esclavo, ya no como un esclavo, sino como algo mejor. Ahora la pregunta es, ¿qué es este algo mejor? ¿Qué es este algo mejor que le está solicitando Pablo a Onésimo, a Filemón, perdón? ¿Qué es este algo mejor? No es solo la situación, ¿cierto? No es solo el hecho que ahora Onésimo es creyente y ahora entonces Filemón lo tiene que recibir como un hermano, porque es creyente. No se trata solo de la hermandad en un sentido espiritual, porque esa hermandad tiene que tener otro tipo de consecuencias también. Es cierto que Pablo subraya la superioridad de esta relación, la relación de hermanos y hermanas en Cristo, por la fe. Pero esa hermandad tiene que tener unas ciertas consecuencias, afectar nuestra vida concreta, ¿no? Afectar nuestra vida. Pablo aquí apelaría también a ciertas consecuencias materiales, materiales. Es decir, Onésimo es un esclavo, es materialmente, ¿cierto? Es un esclavo de Filemón. Pablo estaría solicitando a Filemón no tratarlo más como esclavo, sino que tratarlo como un jornalero. Jornalero. Eso es interesante. Es decir, y acá la NBI utiliza la palabra como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Como persona y como hermano. Entonces, decirle a Filemón que lo trate como persona es sacarlo de situación de esclavo, y Pablo le estaría pidiendo a Filemón que lo trate como un jornalero, es decir, como un trabajador con salario. Ser esclavo no era tener un salario, ¿no? El esclavo era una propiedad del amo, era equivalente a las propiedades, a las cosas que tenía una persona. Y no recibía salario más que la comida, la alimentación, y si algo recibía era por pura buena voluntad del amo. Pero aquí Pablo le está pidiendo cambiar también su situación social, tratarlo como un jornalero, es decir, tratarlo como un trabajador pero que recibe paga. Esa es una de las tesis de algunos biblistas, ¿no? Es decir, que le estaría pidiendo, al decirle que lo trate como persona, incluso en otras traducciones es posible que la connotación sea trátalo como a un hermano biológico, como si fuera tu hermano biológico, es decir, como si fuese un miembro más de tu familia, no solo de la familia de la fe, sino que de la familia biológica, y por lo tanto, su situación social cambia. Trátalo como un jornalero, que trabaje para ti, pero págale por su trabajo. Es posible que sea eso. Entonces, Pablo está pensando aquí en la fraternidad cristiana como algo que tiene consecuencias, ¿cierto? Es decir, consecuencias en nuestras acciones prácticas, en nuestra manera de ver al otro, en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Que no es simplemente una comunión espiritual en el sentido, bueno, somos hermanos y hermanas y es una comunión espiritual. Por supuesto, Pablo subraya esa dimensión, pero es una comunión que tiene consecuencias concretas, ¿no? Que se traduce en cómo también nosotros expresamos esa fraternidad a través de las cosas concretas, ¿no? En este caso, cambiar la situación social de Onésimo, y ya no un esclavo, sino un jornalero, ¿no? Un hermano en Cristo que hace entonces que su situación social cambie en relación con la que le ha dado Filemón. Es interesante eso. Entonces, eso nos lleva a leer este texto de manera distinta. La crítica que se ha hecho a este texto es que Pablo legitimaría la esclavitud, no diría nada sobre la esclavitud. Pero algunos biblistas tan importantes, y en América Latina tenemos a unos bastante importantes, como por ejemplo Néstor Míguez, han sostenido, por ejemplo, esta tesis, ¿no? La tesis de que le estaría pidiendo recibirlo como un hermano en Cristo y por lo tanto ahora como un jornalero, como alguien que tiene un trabajo pero que recibe una remuneración. Y eso es bastante revolucionario para la época, ¿no? Bastante revolucionario para la época. Entonces, una fraternidad que cambia la situación también social.
Bueno, luego el texto, por supuesto, termina ahora subrayando la relación de Pablo con Filemón. Y con esto estoy terminando para que después podamos conversar. La nueva relación de Pablo con Filemón. Los versos 17 al 20 se concentran entonces ahora en la relación de Pablo con Filemón. Recordemos, ¿cierto?, que Pablo le está pidiendo a Filemón algo. Le está pidiendo algo. Pero no solo hay que pedir, ¿no? No solamente pide. Pablo también se compromete, ¿no? Se compromete con aquello que está pidiendo. Pide algo, pero él se compromete, se convierte en algo así como en un aval de Onésimo. Se compromete con la deuda de Onésimo, producto de lo que acabo de decir hace un rato. Probablemente Onésimo perdió el negocio que le había encargado Filemón, perdió ese dinero, perdió ese negocio y tiene una deuda económica, entonces con, Filemón. Entonces, Pablo le dice, bueno, no solo se trata de solicitar, sino que también se compromete con la deuda que tiene Filemón. Y aquí hay algo interesante, porque Pablo estaría planteando, y nuevamente esto tiene que ver con la fraternidad, ese trato que le ofrece a Filemón es el trato propio de personas libres, de personas libres. Solo una persona libre puede firmar un contrato en esta época. Un esclavo no puede firmar un contrato, ¿cierto? No tiene el estatus jurídico para hacerse responsable de un contrato. Pero aquí Pablo se refiere a Filemón, le propone a Filemón un compromiso sobre la base de personas libres. Y por supuesto, en esa libertad entra Onésimo también. Entra Onésimo. Onésimo es parte de esa libertad. Es parte de ese trato entre personas libres y responsables que no solo piden, que no solo son capaces de pedir algo, sino que también dan. Y aquí Pablo se compromete con pagar la deuda. Pagar la deuda. Y eso, por ejemplo, nos podría hacer pensar en algo interesante que es el corazón, ¿cierto?, del Evangelio, y es justamente un Dios que se hace cargo de nuestra deuda y no solo se hace cargo de nuestra deuda, sino que nos representa y paga nuestra deuda, ¿no? Podría estar aquí también esa lógica del Evangelio. Entonces Pablo pagará por el mal negocio de Onésimo. Está dispuesto a identificarse con Onésimo, ¿no? Incluso en su deuda, ¿no? Identificarse con Onésimo incluso en la deuda. Entonces se trata del compromiso entre personas libres e iguales, que pueden firmar firmar un contrato, ¿no?, ya sea de palabra, ya sea escrito, pero solo lo pueden hacer personas libres, y Onésimo es parte de esas personas libres. Y la fraternidad cristiana, la comunidad cristiana, tiene que ver precisamente con eso. Relaciones entre personas libres e iguales, ¿no? Entonces, por eso también vemos a Pablo renunciando a las jerarquías, renunciando a darle orden, una orden, ¿cierto? Como alguien que está en una posición superior a alguien inferior, renuncia a darle orden, porque en la comunidad cristiana se trata de personas libres e iguales entre ellas, ¿no? Que se relacionan sobre la base del amor, sobre la base de la libertad y sobre la base de la responsabilidad de unos con otros. Bueno, nuevamente este carácter de la fraternidad vuelve a ser subrayado en el saludo y la despedida. Aquí nuevamente Pablo menciona a muchos nombres que dan cuenta entonces del sentido comunitario de la carta. Enfatiza una fraternidad de personas libres e iguales. Entonces, podríamos decir para concluir que la carta de Filemón realiza una idea paulina que encontramos en uno de sus primeros textos. La carta de Filemón es la realización de una idea de Pablo que podemos encontrar en sus primeros textos. Y me refiero a la carta a los Gálatas. Me refiero a este texto. Gálatas capítulo 3, verso 28, en la NBI, que dice, en la iglesia, en la comunidad cristiana, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, la carta a Filemón es una ilustración de esto, ¿no? Es una ilustración de este texto precisamente. Bueno, perdón que me haya extendido tanto, pero es una pequeña carta, pero
vean todo lo que encontramos en este texto, que a veces por corto o por la simpleza de la historia, no logramos visualizar la importancia de lo que se está diciendo aquí, especialmente porque apela también a ser iglesia, ser comunidad. ¿Qué significa ser iglesia? Y cómo reflejamos la fraternidad, la comunión, esa comunidad que nos propone el Evangelio en nuestras relaciones de unos con otros, en la forma que nos referimos al otro como hermano y hermana, la forma en que nos organizamos, cómo esa organización refleja, ¿cierto? Esta fraternidad. Entonces hay muchas cosas que aquí nos podrían hacer pensar en la iglesia como esa realidad nueva de relaciones humanas que afectan también, que afecta también lo que tenemos, nuestros recursos materiales, que afecta también, ¿cierto?, cómo podemos compartirlos con otros, que afecta también nuestra posición. Entonces, es una carta que aparentemente legitimaría una institución social de la época como la esclavitud, pero es una carta que tiene gestos de transformación, gestos revolucionarios, ¿no?, para su época, muy interesantes como lo que hemos dicho, como lo que he intentado destacar ahora, ¿no? Bien, gracias por la atención. Ahora pueden comentar y preguntar. Vamos a devolver el control a Karina. Muchas gracias, Cristian. Muy linda, novedosa exposición también. Y vamos a dejar a Cari ahora, que es la moderadora de este curso. Hola hermanos, hermanas. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que estaba comentando Cristian en el minuto? Eh, no sé si quisiera preguntar a quienes les resulta un poco más novedoso, si les llama la atención la estructura de Filemón, porque no deja de ser interesante. ¿Lo habían visto antes? La estructura en quiasmo, estructura concéntrica, por ejemplo, la conocían. Eh, es una manera de escribir que la Biblia tiene, muchos textos está escrita de esa manera y, y cobra un sentido especial cuando, como nos decía Cristian, cuando analizamos el texto de esa manera. Por ejemplo, si ustedes leyeran y pueden hacer el ejercicio con la Torre de Babel, un ejemplo clásico de una estructura concéntrica. Usted que conoce la historia, después en su casa hagan el ejercicio, tomen la Torre de Babel y se van a dar cuenta, y lo podemos comentar otro día, eh, con qué se encuentran. Podría tomarlo de tarea para la casa, pero es muy lindo eso. Como bien dice Cristian, el Evangelio de Marco y varios de los textos de los evangelios tienen esa estructura, donde lo central el propósito del autor queda justamente en el centro. Eh, no sé si le resultó novedoso eso. Yo puedo preguntar, quiero preguntar algo. Es que, eh, es que me llama la atención, más bien un comentario, porque no sé si tiene mucho sentido, pero esta parte, cuando Pablo le dice, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decirte que tú mismo no me debes, o sea, tú mismo me debes lo que eres, y ahí le dices como que le pasa la cuenta a Filemón, seguramente de la formación que él le dio, ¿no? Él le dio a Filemón. Entonces, y, y junto con eso, cuando le dice en el 22, además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez. Entonces, porque Pablo es como así,
antes hablaban de esa forma, o sea, es que es un poco chocante porque es como el top one al que hay que recibir en ese contexto, como, porque no es muy humilde, o sí, no sé si me explico. No sé si tiene relevancia tampoco, es que a mí me llama la atención porque no es como sencillito. Bueno, entonces, todo lo contrario de lo que estamos diciendo en todo caso, ¿no? No, al revés, al revés. El, lo último es el deseo de Pablo de poder ir a ver, de poder estar con ellos, de poder compartir, pero lo que tú has mencionado es al revés, ¿no? Al revés, es como cuando tú le dices a alguien que el otro está en una situación de desventaja y yo podría sacar partido de esa desventaja ahora, ¿no? Es decir, mira, ahora puedo usar esta desventaja. En esta situación yo puedo usar esta desventaja, por ejemplo, lo que Filemón le debe a Pablo, que es básicamente la fe, ¿no? Eso es lo que le debe, la fe, el haber conocido el Evangelio. No solo la formación, básicamente la fe. Y podría usar esa situación, ¿cierto? Que Pablo como aquel que lleva la fe y Filemón como el que la recibe, para partir de eso generar entonces eh, una respuesta a la solicitud que él le está haciendo. Pero no hace uso de eso, no hace uso de esa, digamos, de esa jerarquía, de esa diferencia, sino que más bien apela a otros valores, ¿no? A los valores de la compasión, del amor, los valores propios de la fe, y no, ¿cierto? Por eso él dice al inicio, no te voy a dar, no te voy a ordenar hacer eso, aunque podría ordenar, ¿no? Entonces hay que pensar que en la época, podríamos ver a Pablo como alguien que está en una situación diferente a mí, porque él es el apóstol, es el misionero, es el teólogo, pero Pablo revierte toda esa percepción que podrían tener respecto de él, ¿no? Recuerden lo que dice la carta a los Corintios cuando habla de los apóstoles, y dice, bueno, yo soy el último, casi no alcanzo a salir, ¿no? Soy como un abortivo, dice, casi no alcanzo a salir. Él se considera incluso como no digno de ser apóstol. No, en muchos lugares Pablo dice, yo apóstol, incluso es como si el mi propio Pablo no se creyera ser apóstol. No se considera parte de los 12, ¿cierto? De los que llamamos apóstoles propiamente. Y eso lo mantiene a lo largo de su labor misionera. Es decir, Pablo podemos ver constantemente esta dejerarquización, esta renuncia a, ¿cierto? Es decir, porque él se mueve en un mundo donde existen ese modo de relación, pero va renunciando a ella y va entonces a partir de eso estableciendo relaciones distintas con las personas. Por ejemplo, en este texto, esa relación distinta es que él no le va a ordenar a Filemón recibir a Onésimo, aunque podría hacerlo. Dice, yo podría hacerlo. Ahora, ¿por qué podría hacerlo? Bueno, porque tengo a toda la cultura de la época que me dice que lo puedo hacer, porque es una cultura del honor. Tengo el hecho de que yo te llevé el Evangelio, soy el misionero que te llevé el Evangelio, podría hacerlo, no lo voy a hacer. Pero cuando dice eso, no lo dice simplemente por una estrategia o porque, pucha, tengo hasta el control de no hacer lo que podría hacer, ¿cierto? O sea, podría Pablo decir, yo tengo el control incluso de lo que podría hacer, pero no lo voy a hacer. No, lo que Pablo está haciendo es una crítica. Recordemos que la carta es un gesto constante al hecho de que la iglesia, la comunidad de fe, es una comunidad de iguales y de personas libres. Y a eso apunta con este gesto de ir él mismo desapropiándose de relaciones de jerarquía. Entonces él va haciendo una crítica también de algún modo social, cultural, ¿no? Entonces todo lo contrario, diría yo, es todo lo contrario de lo que tú veas ahí como calificaste como la arrogancia, ¿no?, de Pablo. Yo diría que todo lo contrario, ¿no? Él más bien se plantea desde la igualdad. Y por eso también aquí destaca a todos los colaboradores, las personas que participan, los que hacen posible, ¿cierto?, el Evangelio.
¿cierto? Le falta simplemente decir, como cuando uno lo dice cuando escribe un texto, ¿cierto? Y uno dice, bueno, aquí hay muchas personas que nombrar, pero perdonen las personas que no puedo nombrar, ¿no? ¿Cierto? Hay muchos aquí que hacen posible el Evangelio, y menciona un conjunto de personas ahí, porque él está siempre apuntando a la comunidad, no a sí mismo, ¿no? A la comunidad. Y ese es el contexto en el que invita entonces a Filemón a recibir a Pablo, a recibir a Onésimo. Ese es el contexto, ¿no? El contexto es la comunidad eclesial, no es la relación privada entre Filemón y Onésimo. No es aquí el amo y el esclavo. Aquí es la comunidad cristiana donde Onésimo es un creyente, Filemón ahora es un creyente. ¿Qué significa que Filemón le diga ahora a Onésimo, hermano Onésimo? ¿Qué significa que Onésimo le diga a Filemón, hermano Filemón? Entonces, eso es lo que yo quiero llevarles a pensar. ¿Qué significa que nosotros en la iglesia nos llamemos hermanos? Entonces, y mire, la palabra hermano a veces ha perdido tanto valor que es mejor llamarse por su nombre en la iglesia. Parece que cuando nos llamamos por nuestro nombre, parece que es una comunidad más cercana que cuando nos llamamos hermanos. Es decir, la palabra hermano se ha desgastado a tal punto que parece simplemente un lenguaje protocolar, ¿no? Un lenguaje protocolar cuando no estamos al interior de la iglesia. Entonces, algunas comunidades dicen, bueno, ya mejor llamémonos Mauricio, Cristian, Karina, llamarle al pastor Cristian. Imagínense, no hay decirle pastor, ¿no? Cristian. Y no es por una cuestión de falta de respeto, es porque parece que llamarse por el nombre propio, el tuteo parece ser un lenguaje de confianza, de cercanía, de familiaridad. Ahora depende, por supuesto, de la formación que tengamos, ¿no? A mí me enseñaron desde niño que tenía que decirle a los mayores usted. Hasta el día de hoy me cuesta decirle a algunas personas tú, digamos, pero es por educación, ¿no? Al adulto hay que decirle usted, ¿no? Y tengo personas que incluso tienen poca diferencia conmigo, pero les digo usted. Entonces, claro, a veces por educación. Y ellos me dicen, bueno, dime tú, como un gesto de cercanía, de proximidad, de amistad. Entonces, eso me gustaría que pensáramos, ¿no? Si tuviésemos que pensar a partir de este texto, es pensar qué significa decirnos hermanos y hermanas. Y si ese lenguaje no interpreta lo que debe ser la comunidad cristiana, o lo que significa relacionarse con otro en calidad de hermano y hermana, y es mejor decirle, a ver, Graciela, ¿no? Elizabeth. ¿Cómo sienten eso cuando yo les digo eso? ¿Cómo lo sienten? Oh, qué lindo. Es como más personal, más cercano. ¿Cierto? Yo le digo, hermana Graciela. Oh, ya parece como un lenguaje. Yo creo que la palabra hermano y hermana se ha ido desgastando con el tiempo y ya no dice lo que debe decir. No estoy diciendo que no nos llamemos hermano y hermana, por favor, ¿no? Si queremos seguir usándola, bien. Pero tomemos conciencia del peso de las palabras, del peso del lenguaje que usamos. Y que no sea lenguaje vacío, sino que ese lenguaje dé cuenta de cómo vivimos. De que cuando yo le digo a Karina, hermana Karina, realmente al decirle eso, yo estoy diciendo a Karina que le voy a dar un determinado trato al llamarla así, que supone un determinado trato, una determinada forma de relacionarme con ella, que supone un compromiso, que supone una relación, ¿no? Y no simplemente decir, bueno, cuando uno se olvida, no sé si les ha pasado, ¿no? Estamos en una reunión y se me olvida el nombre del hermano. Bueno, pero tengo la palabra hermano y con eso me salvo. Hermana Ore, ¿cierto? Me olvidé del nombre. No. Bueno, yo creo que este texto nos hace pensar en eso. Pablo está reflexionando. Yo diría, ¿cuál es el tema de esta carta? Yo lo que diría, el tema de esta carta es la palabra hermano. Ese es el tema de esta carta. La palabra hermano o la palabra hermana. Ese es el tema de esta carta. ¿No? Bueno. Gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario antes de terminar? Yo quería hacer una pregunta, pero está más bien relacionado con el libro anterior de Tito, porque como leí Tito,
inmediatamente seguí con Filemón, me causó como, como rareza, no sé, como una pequeña contradicción, porque es muy brusco Tito en el último capítulo, en el capítulo 3, sobre todo los últimos versículos, donde dice que, por ejemplo, las personas eh, que causen, que provoquen en la comunidad, en la iglesia, ¿no es cierto?, discusiones o peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido, que hay que evitarla. Dice, amonéstala 2 veces y después evítala. Yo te dije yo, qué pragmático. Después leo acá en Filemón, puro amor, pura paz y amor, por tratar al prójimo, en este caso Onésimo, que era un esclavo, como bien decía el pastor Cristian, ahora como un libre, como una persona más, como todo. Entonces me suena como un poco contradicción eso, que tan brusco que lo encuentro en Tito, me choca tanto Pablo realmente, es tan brusco lo encuentro yo en algunos aspectos y en otros no. No sé si será bipolar, me da esa sensación que fuera bipolar porque es muy brusco. Estás muteado, Cristian. Bueno, primero, Dani, En Filemón es pura paz y amor ya, pero con la sí, persona. Y ya, acá es brusco. ya, Es brusco y da 2 oportunidades. Y después dice, no lo pesques más. Yo digo, chuta, que así, uy, qué pragmático, y uno tanto caldo eso que se hace a veces. ya, primero, Dani, ¿no? No me diga pastor, dígame cristiana, ¿ya? Ah, para mí es más cómodo, de hecho. Está bien, Así está que bien, gracias. está bien. Te tienes que recordar lo que hemos dicho anteriormente. Anteriormente, y eso funciona también para la carta de Tito, por eso no hay que olvidarse esto. Dijimos que tanto la primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo y Tito son cartas que no son paulinas. La hemos dicho, eso lo dijimos, ¿no? Son cartas denominadas deuteropaulinas, es decir, son cartas inspiradas en el pensamiento de Pablo, pero están escritas en un contexto diferente al contexto de Pablo. Y dijimos, ¿cierto?, en esa oportunidad que ese contexto era una iglesia que se está institucionalizando, ¿no? Es decir, es una iglesia más bien que se organiza, que establece liderazgo, que establece criterios de conducta y también establece criterios para abordar conductas que se consideran no apropiadas o lejos de la norma ética o de la norma doctrinal. Y el texto que tú mencionas tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, lo que digo no lo digo para salvar a Pablo, lo que debemos entender es que los textos responden a contextos diferentes, ¿no? Contextos diferentes y que responden a esas realidades, ¿no? A esas realidades. Y por eso quiero reiterar que la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo y Tito son cartas casi escritas al final del primer siglo, ya Pablo no está, y son cartas inspiradas en una tradición paulina, pero que reinterpretan el pensamiento de Pablo en este contexto de iglesias más institucionalizadas. Es decir, iglesias que se organizan, que establecen liderazgo, que crean pautas concretas de conducta. Por eso eso que tú mencionas de que pragmático, ¿no? Así se resuelve. Bueno, porque son iglesias ya que no están yendo de un lugar a otro, son iglesias establecidas y establecen criterios sobre cómo abordar ciertos problemas. Entonces, ¿cómo se abordan esos textos? Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es la normatividad de esa instrucción? Ese es el punto, ¿no? Yo creo que no, hay que leer la Biblia yo creo que leerla haciéndose siempre esa pregunta, ¿cuál es la normatividad de esa instrucción? Por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que preguntarnos sobre la normatividad, es decir, ¿es una normatividad para todos los contextos, para todas las épocas? Por ejemplo, el texto donde dice, bueno, las mujeres, ¿cierto?, se vistan de determinada manera, no usen joyas o esto o esto o esto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la normatividad de ese texto?
¿Es para ese momento? ¿Es para el nuestro? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y la respuesta es cuando uno ubica el texto en el contexto que el texto se escribió. Entonces ahí uno puede analizar la normatividad y reducir el shock que tú mencionas, ¿no? Reducir el shock, porque primero es un texto que no corresponde a la época propiamente de Pablo y es un texto que está respondiendo a una realidad eclesial diferente, ¿no? Entonces eso diría yo, ¿no? Nos ayuda a entender las contradicciones de la Biblia, porque en la Biblia, claro que podemos encontrar textos que nos parezcan contradictorios, y la solución no es decir, mira, no hay contradicción, porque hay una explicación que permite resolver eso. No, la contradicción está porque son contextos diferentes. ¿Y puede haber contradicción en la enseñanza? Sí, porque son contextos diferentes. ¿Entiendes? Entonces, pero hay que explicar esa instrucción en el contexto que da lugar a esa instrucción. Por eso la carta de Tito no quisimos abordarla, yo les proponía que avanzáramos a la de Filemón, porque lo que dijimos para primera de Timoteo y segunda de Timoteo es exactamente lo que sirve para la carta de Tito. Es lo mismo, de hecho, en orden hay que leer primero primera de Timoteo, Tito, segunda de Timoteo, porque Tito está muy vinculado con las temáticas de primera de Timoteo. Ese sería como el orden del punto de vista temático. Primera de Timoteo, Tito, segunda de Timoteo. ¿No? Eso como respuesta a tu comentario, Dani. Ok. Bueno, me parece que aquí cerramos el año y reiniciamos en marzo, ¿cierto? Les avisamos en cuanto esté la programación para el próximo año. Gracias, Cristian, por todas las De enseñanzas nada. de este semestre. Bueno, de nada, de nada. Bien. Graciela, ¿puedes guiarnos en oración para cerrar la clase? Padre amado, cuánto te debemos dar gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder escudriñar más en tu palabra, guiados por una persona tan capacitada como el pastor Cristian y como lo ha sido también en otras oportunidades el Mauricio. Cuántas cosas que se aclaran en nuestra mente, Señor, que leyendo comúnmente no lo podemos entender. Gracias te damos, Señor, por, a pesar de la distancia, poder tener este medio para poder estar unidos en tu palabra, en tu amor, Señor. Deseamos que podamos seguir el año que viene, poder seguir estudiando, aprendiendo y compartiendo con los hermanos de Chile, Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia que no merecemos, Señor. Gracias por cada uno de los que han podido estar conectados y disfrutar de este aprendizaje, Señor. Te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada familia, que los cuides de todo peligro y mal, Señor, y que los bendigas grandemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Cristian. Hermano Cristian, pastor Cristian, profesor Cristian. Gracias. Sí, Hermanos y hermanas, que tengan un bonito resto. sí, Que bueno, sigan. muchas gracias. Nos vemos mañana si Dios quiere, con la vela de la preparación. Hasta mañana, si Dios quiere. Cariño, mamá. Está en Cariño, la Pablo. penumbra tu madre. Sí, ahí está. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.